¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Oye, te cité aquí en mi oficina porque necesito saber cuándo vas a empezar ya a trabajar en el área que te asigné. Ese trabajo necesitamos tenerlo listo, necesitamos que arranques ya, por favor. ¿Qué te hace falta o qué hacemos? Y por supuesto necesito que termines las otras. Pero ¿cuáles otras las otras áreas que ya te asigné? ¿Cuándo terminas eso y cuándo arrancas esta? Toda respuesta fue de este ingeniero, bueno, pues todo depende. Ya caray, todo depende de qué. Dice, bueno, es que tengo algunas interferencias. Hay otros contratistas que me tienen que entregar esto y esto y esto y no puedo terminar porque el del piso no ha terminado, el de las instalaciones le falta esto, esto y esto. Entonces, pues bueno, todo depende de si me entregan y si llegan los materiales. Oye, pues los materiales son tu responsabilidad. Sí, pero pues yo no tengo los fletes los trae el proveedor y me carga el payaso. Entonces no sabes cuándo vas a terminar. Pues no, como le digo, aquí pues todo depende. ¿Qué tal, Project Managers Descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. Pues sí, todo depende. Y fíjense que esa es una de las situaciones que se presentan en los proyectos durante todo el proceso. Esta situación muchas veces suena a pretexto, pero como todos los proyectos están confirmados por tareas y las secuencias de estas tareas pues son a menudo las que tienen la mayor importancia. ¿Y a qué me refiero con secuencias? Pues precisamente cómo vamos a ordenar qué va primero, qué va después, qué se puede hacer al mismo tiempo, qué tiene un poquito más de tiempo, qué no tiene tiempo. Para todo esto se crearon las dependencias. Por ejemplo, algunas tareas no se pueden empezar hasta que se hayan terminado otras y viceversa. De manera que nos aseguremos que se realicen, que estén realizadas en el orden correcto. Usamos dependencias dentro de las gráficas de Gantt para el seguimiento de la ejecución de estas tareas. ¿Qué son las gráficas de Gantt? Para nosotros ya es una herramienta que damos por sentado. Esto es, oye, quiero ver un programa para tal cosa. Todo el mundo presenta una gráfica de Gantt, un programa de Gantt. Y ese es nuestro estándar dentro de la industria de la construcción. Les quiero dar un poquito de historia. Esta herramienta se llama así por Henry Gantt. Este señor nació en 1861, murió en 1919, pero muy cerca de su muerte, esto es entre 1910 y 1915, fue cuando se crearon las primeras gráficas de barras de este tipo. Y de este tipo para mostrar un programa de proyecto. ¿Qué quiere decir? Antes se tenía otra manera de hacer programas o de hacer asignaciones de tareas y saber cuánto tiempo se llevaban las cosas, pero como diagrama se le atribuye a Henry Gantt. Sin embargo, el precursor de esta herramienta es un polaco llamado Karol, bueno, se llamó Karol Adamiecki, y él le puso el nombre de armonogramas, o sea, líneas, gráficos que eran armoniosos. Estas eran barras estáticas. Y lo hizo, fíjense nada más, en 1896. Pues no las publicó. Esto es nuevo. Nuevo me refiero a que si empezaron a trabajarse estas gráficas en 1910 a 1915 más o menos, lo que es nuevo es que para nosotros sea casi automático hacer programas de este tipo con las herramientas que ya contamos actualmente. Prácticamente cualquier programa de administración de proyectos, no necesariamente de la industria de la construcción, sino de cualquier rama que tenga que ver con proyectos y realizar proyectos, tiene una herramienta que genera programas de Gantt. Y la verdad es que fue complicado, pero como ustedes se pueden dar cuenta, tiene muchos años usándose. Estamos hablando de 1915. Estamos en el 2024. Más hagan sus matemáticas, Project Managers Descalzos, son muchísimos años. Pero vamos a centrarnos en el tema. Cuando empecé yo a trabajar con estas cuestiones de los diagramas de Gantt, tuve la oportunidad de estudiar esto en Estados Unidos. Fui a un curso allá cuando estaba todo esto del PERT, el CPRM, las gráficas de Gantt, por supuesto, y fue cuando aprendí la importancia de las ligas.
En aquel momento así se llamaban ligas. Ahorita lo que nosotros le llamamos son dependencias, que es un nombre técnico. Por eso es muy importante que tengamos los nombres como deben de ser. Y en aquella ocasión me estaban enseñando ruta crítica, como les digo, PERT y todo eso, calculábamos muchas cosas. Situaciones que ahorita ya es tan estándar que un programa, como les repito, de administración de proyectos lo puede hacer. Ya no necesitamos estarlo calculando nosotros con calculadoras y bueno, todo lo que se tenía que hacer antes. Pero esto de las dependencias es muy importante porque una vez que estructuramos los programas, necesitamos relacionarlos. Y en aquel momento el asesor era lo que me decía. Dice, pues ya tienes tu programa muy bien estructurado, muy bien hecho, aquí están las secuencias y todo eso, pero no está ligado. Pues ya saben, ¿no? Pones, las primeras vez que te dicen esos términos, pones los ojos de plato. ¿Qué quiere decir que no está ligado? Que no están las secuencias que debemos de tener. Entonces fue la primera vez, estando allá con estas gentes, que entendí que eran esto de las dependencias. Las dependencias son precisamente las líneas que ustedes ven dentro de las gráficas de Gantt, en donde se van poniendo unas líneas, unas flechas normalmente de otro color. Y esas flechas lo que determinan es la dirección, el flujo de las tareas. ¿Cuáles son los 4 tipos principales entonces de dependencias? Porque como saben, esto es un framework, esto es una herramienta, es algo que se utiliza y tiene sus reglas, por supuesto. Entonces hay 4 dependencias básicas. 1, de fin a principio. Esta es la más común de todas, prácticamente la usamos en la programación tipo cascada. Una vez que se termina una tarea, arranca la que sigue, y es como una cascada. Así funciona. La número 2 de estos 4 tipos es principio a principio. Esto quiere decir que la tarea secundaria no inicia hasta que la tarea primaria inicia. Pueden iniciar al mismo tiempo, pero hay muchas veces que se pueden llevar en el tiempo. La tarea secundaria puede empezar después, en el tiempo, pero siempre y cuando empiece la primaria primero y la secundaria después. Estos son algunos tiempos de espera que se pueden reflejar en estas ligas, en estas dependencias. El tiempo de arranque de la tarea secundaria pues puede variar, pero la regla dice que no empieza hasta que no empieza la primaria. Esto es, no empieza la secundaria hasta que no empieza la primaria. El tercer tipo es fin a fin. Se refiere a una situación en la cual la tarea inicial se debe de completar de manera que la secundaria, la subsecuente, sea completada. La tarea A y la tarea B están directamente relacionadas y pueden ejecutarse al mismo tiempo. Esto quiere decir que se pueden traslapar cuando estamos trabajando fin a fin. La número 4 es principio a fin. Son las menos comunes. Este tipo de liga, este tipo de dependencia es la menos común. Son raras en realidad, pero pasan de vez en cuando. Esta dependencia es inversa a la que normalmente manejamos, que es fin a principio, donde la tarea inicial debe completarse para pasar a la siguiente. En esta dependencia de inicio-finalización, la tarea inicial no puede terminarse hasta que la tarea secundaria haya comenzado. De otra manera, la tarea B no tiene que terminar en el mismo momento en que comienza la tarea A. Este cuarto tipo de principio a fin, la verdad es que es muy raro que se vea. Básicamente, fin a principio, principio a principio y fin a fin son las que más usamos. Cuando me tocaba hacer programas, cuando estaba yo en la parte de la industria de los prefabricados de concreto que ya les he comentado, teníamos que hacer este tipo de programas de gráficas de Gantt y teníamos que estar intersectando y entrelazando este tipo de dependencias de una manera muy especial. En esa industria tienes mucha obra civil, pero funciona en una fábrica. Entonces, se fabrican las piezas de concreto en una planta de producción. Después que están ya listas las piezas, se tienen que mover desde la planta de producción hasta el sitio del trabajo. Y en ese momento arrancar todo lo que es el ensamble, armar este gran mecano de concreto armado. Pero estas dependencias eran muy importantes porque los ciclos de producción
tenían que estar muy bien ligados y determinados en qué momento se terminaban ciertos elementos que convenían para los temas de fabricación y la eficiencia en tiempos de fabricación, pero también en qué secuencias se encajaban para poder llegar y coordinarse muy bien para las etapas de ejecución del proyecto físico. Me explico de la siguiente manera. Si teníamos elementos de un tipo que era más rápido, más fácil y se producían más rápido, pero eran las losas de los entrepisos. Y por supuesto, como todos nosotros sabemos, lo que necesitábamos de primera instancia son las zapatas. Pero las zapatas se tenían que fabricar con un proceso distinto, más lento. Teníamos que ver la manera en determinado momento de cómo iba la logística, tanto de almacenaje como de traslado, de los elementos que eran mucho más rápido de procesar, más rápido de producir, que los elementos que eran más lentos de producir, más pesados inclusive, y más problemáticos de llevar e instalar. Es un programa que no estuviera ligado, que no tuviera las dependencias que deberíamos de tener de principio a principio y fin a fin, porque en determinado momento usábamos hasta que no se terminaban ciertas cantidades de zapatas, pues no podíamos estar trabajando en cierto tipo de excavaciones, porque logísticamente era un problema. Esto de las ligas y las dependencias para mí fue muy importante porque tenía yo que saber exactamente los tiempos, los traslados, y teníamos que tener tanto las dependencias, como les repito, de la producción, de la logística de transportación y de la colocación en sitio, con todo lo que esto implicaba. Eran programas muy grandes por las tres cosas. ¿Y por qué son importantes estas dependencias? Pues son importantes para mantener el orden precisamente. No puedes o no debes estar realizando tareas sin ton ni son, picando por todos lados, sin control. La ejecución con orden casi te garantiza el éxito del proyecto. Para esto las dependencias son clave, las tienes que entender. Cuando estás haciendo tus diagramas de Gantt, lo que es muy importante es que una vez que terminaste tu secuencia lógica o tu secuencia precisamente de ejecución del proyecto, ¿cómo las vas a ligar? ¿Qué va antes y qué va después? ¿Y qué puedes hacer al mismo tiempo? En cuanto tú puedas anticipar estas dependencias entre las tareas, vas a poder programar con una mejor precisión. Tú vas a ir puliendo con el tiempo, te vas a ir dando cuenta, también lo hemos platicado, que cada proyecto es distinto. Entonces, tú tienes que ir practicando con diferentes tareas, diferentes secuencias y diferentes ligas para poder obtener los mejores resultados en tiempo. Por supuesto, esto repercute en el costo. Entender las dependencias de las tareas de tu proyecto es también una de las únicas maneras que tienes para evitar que tu proyecto falle en caso de que algo importante salga mal con una determinada tarea. Debido a que sabes cómo cada una de las tareas está relacionada, puedes hacer los ajustes necesarios a las tareas dependientes. Y por supuesto, vas a poder salvar tu proyecto de contratiempos que no hayan sido previstos. Si ya tienes tus tareas ligadas y tienes los programas, me refiero al software, que los puede procesar y lo tienes bien estructurado, cuando pasan este tipo de cosas tú puedes alimentar el sistema, el software, de tal manera que si hay algún retraso o algún ajuste, inclusive algún adelanto, el programa te ayude a saber entonces cómo cambian las tareas y sus secuencias. Muchas veces, como esto lo estás trabajando exactamente al mismo tiempo de la vida del proyecto, tienes que ir ajustando tus programas. Esto es muy importante. Tu ruta crítica puede cambiar. La ruta crítica no es una situación que en toda la vida del proyecto no cambie. Conforme avanza el proyecto, se presentan los problemas y los resuelves, la ruta crítica va cambiando. Las tareas y sus dependencias también son importantes que las vayas revisando y las vayas checando. ¿Cuáles son los términos asociados a esta cuestión de las ligas, de las dependencias? Acuérdense que el lenguaje es importante. Tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo manejar. Para estas dependencias también hay términos asociados. Las dependencias pueden ser predecesoras, sucesoras,
con ventajas o con holguras o con retrasos. Estos también son los 4 tipos que tenemos como término de cada una de las ligas. Las predecesoras son las tareas que son anteriores a las primeras. Para entender las tareas anteriores, solo recuerda que estas son siempre las tareas que deben de completarse o iniciarse antes de que pueda comenzar la siguiente. Las sucesoras, si ustedes saben lo que es una tarea predecesora, recordar la definición de una tarea sucesora, pues es muy fácil. Como su nombre indica, una tarea sucesora viene después de las tareas predecesoras. Claro, dependen de la tarea inicial que se haya completado o se haya iniciado. Muchas personas, muchos de los project managers que conozco, asumen que la tarea A siempre es la predecesora de la tarea B. Entonces me arman un programa en cascada. Esto es cascada como tal. Esto es, termina A, empieza B, termina B, empieza C, termina C, empieza D. Y por supuesto, pues los tiempos se van larguísimos. Pero en las dependencias que son de principio a fin, la tarea A en realidad es la sucesora. Ustedes se van a ir dando cuenta cada vez que analicen sus programas, pero no los vean como tal. Me refiero a que no los vean simplemente como algo que tienen que entregar o hacer. Estudienlos, analícenlos, vean. ¿Por qué les digo esto? Porque los siguientes términos, ventaja o holguras, que es ventajas y holguras o ventajas o holguras porque se pueden combinar, cuando las cosas no están siempre de acuerdo a lo planeado, muchas veces los cambios son cosas buenas. No necesariamente un cambio de proyecto puede ser malo. Estas holguras se refieren que una tarea puede estar proyectada muy hacia adelante y de repente, por situaciones del proyecto, se pueden correr en el tiempo, adelantarse. Cambian las predecesoras, por supuesto las sucesoras. Tú adelantas tareas, cambia el programa. Es muy importante porque eso te da entonces holgura, te da una ventaja. Si la tarea A pues, estaba programada originalmente para tardar 5 días en completarse y solo tomó 3, ahí tienes una ventaja, tienes una holgura. Entonces la tarea B, la sucesora, tendrá una ventaja de 2 días. Ahí puedes mejorar mucho en tus programas. El retraso, el otro término retraso, es exactamente lo que parece y lo que dice. La cantidad de tiempo atrasado de la tarea sucesora está basado en cuánto tiempo más de lo planeado la tarea predecesora tomó. Si ustedes se fijan, si la tarea predecesora, que ya vimos qué es, por qué se llama así y cómo está ligada, se atrasa y se tiene que concluir esa tarea sí o sí para que empiece la tarea B, pues por supuesto nos va a afectar en el tiempo. Y esto, por supuesto, es algo que tenemos que evitar. Pero si entiendes las dependencias en los gráficos de Gantt, no significa que tu proyecto vaya a fallar. Esto quiere decir que simplemente se corrió, pero tú tienes la oportunidad de revisar muy bien y analizar cuál es la tarea, qué pasó, en qué momento pasó y poder reubicar las tareas. Cambiar tus ligas, cambiar tus dependencias para que no te afecte de tal manera que el proyecto falle. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, pues básicamente está el Excel, que es, como les digo, es la mano derecha, es el ángel salvador de todos nosotros, los project managers descalzos. La más común, la que más o menos todo el mundo maneja, es el Microsoft Project, pero créanme, hay 1000 herramientas. Ya ahorita prácticamente todos los softwares dedicados a la administración de proyecto pueden producir diagramas de Gantt. Pero les quiero comentar lo siguiente. La herramienta más importante es su cerebro. La visualización del proyecto, de cómo lo vas a atacar, en qué orden lo vas a atacar, que tú lo pongas en una hoja de papel, que lo hagas a mano, que lo dibujes a mano, y luego lo trasladas y lo afinas con las herramientas del software. Eso es lo mejor que puedes hacer. No se vayan directamente, como se los he dicho en otros programas. Una vez que les piden un programa, no abran inmediatamente la herramienta que ustedes conocen. Analícenlo.
La tecnología es muy buena, ha avanzado mucho, la inteligencia artificial ha hecho muchos avances, pero no va a poder hacer esto. La inteligencia artificial por sí sola no va a poder alimentar lo que ustedes están viendo como la visualización del proyecto, las condiciones específicas del proyecto y la etapa en la que se encuentra cada proyecto es lo que los hace únicos. Su cerebro y cómo van a atacar el proyecto es la parte más importante de todo esto. Y las ligas, una vez que ustedes ya vieron en el papel cuáles van a ser sus secuencias, las ligas las van dibujando ustedes también. Esta antes, esta después, esta sí, esta la puedo traslapar, principio a principio, principio a fin. Esta la tengo que acabar a como dé lugar, etc. Y ustedes lo rayan. Entiéndanme que trasladar eso a la parte de la herramienta, al software que lo va a procesar, va a ser mucho más rápido. Una de las cosas importantes que tienen que tomar en cuenta ustedes es que el trabajo colaborativo es muy importante. Hemos visto también en otros programas, en otras publicaciones que he hecho en la web, que como el proyecto cambia todos los días, revisar, ajustar y volver a programar las tareas es una tarea continua, porque lo que va a mantener a todo tu equipo trabajando en la misma página es que estén colaborando. Y esto de revisar los programas es importante, créanme, muchas veces en muchos proyectos he visto que llego a ellos, pido el programa, me enseñan el programa y es el programa con el que avanzaron, nunca lo ajustaron, nunca revisaron nada. La ruta crítica asumen que es una cosa cuando a lo mejor es otra. Cuando les pregunto, bueno, ¿qué holguras tienen? Pues no me saben decir qué holguras se tienen. A veces me dicen, bueno, pues déjenme lo pongo en la ruta crítica, se van a la herramienta les avienta un reporte, pero vuelvo a lo mismo, sin líneas base, sin controles, sin auditorías, pues no sirve. O sea, los programas también están vivos, los programas funcionan acordes al ciclo de vida del proyecto. Tómenlo muy en cuenta, esto de las holguras y que todo depende de, pues en parte tiene razón con lo que empecé este programa. Sí, hay dependencias. Que no suenen a pretextos, por favor, nada más, Project Managers descalzos. Revisen sus programas, manténganlos actualizados, revisen sus dependencias, chequen sus holguras. Les va a ayudar mucho precisamente que ustedes dominen estas dependencias para que su proyecto lo puedan mejorar en el tiempo y en el costo. Que estén muy bien, nos escuchamos en el siguiente programa. Buenos proyectos.